Hola de nuevo. El tercer video es para hablar sobre el trabajo sobre el contenido del texto. Todos los textos nos ofrecen algunas pistas, algunas claves a través de los elementos, de sus elementos constitutivos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al sistema grafofónico, que esto sería sencillamente todas las unidades de sonido, grafemas de la escritura, y el sistema ortográfico. El sistema ortográfico, o sea, cómo se escribe cada palabra de la lengua y la forma en que se escribe esa palabra de la lengua. Eso es uno de los elementos, una de las pistas o de los elementos textuales a los que vamos a recurrir para poder leer. O sea, leemos algo, ese algo que está escrito es el sistema grafofónico. Se llama grafofónico justamente porque tiene que ver con grafías y con fonemas, con sonidos. Y después tenemos el sistema léxico y morfosintáctico, o sea, la sintaxis, la morfología y el léxico. La sintaxis son las clases de palabras y las maneras en que esas palabras se combinan entre sí para construir sentido. La morfología es la estructura de las palabras, o sea, las desinencias, las distintas variables que puede presentar cada palabra, fijos, sufijos y todo aquello que a nosotros nos brinda alguna información. Pero no solamente las desinencias de los verbos, sino afijos y sufijos que nos dan algún dato, por ejemplo, como para distinguir entre casita y casucha. O sea, ahí hay una distinción de sentido. Cuando nosotros nos referimos a casita, hablamos de una casa pequeña, cita, y cuando hablamos de casucha, sucha, el sufijo, nos referimos a una casa de manera despectiva. Entonces todo eso ayuda a construir sentido también y tiene que ver con el sistema morfológico. Y después tenemos el sistema léxico, que es el de las palabras, o sea, él está involucrado directamente en la comprensión lectora porque tiene que ver con el significado, saber el significado de las palabras. Muchas veces hay trabajos que se dedican puntualmente a trabajar sobre el sistema léxico y se indica que se busquen palabras desconocidas en el diccionario y demás. Bueno, acá la idea es otra, es poder pensar la comprensión lectora desde otro lugar. No las voy a mandar a buscar palabras en el diccionario. Vamos a tratar de ir construyendo sentido con las pistas que el texto nos ofrece. Después tenemos el sistema pragmático y de enunciación, que es el que nos permite distinguir todas las modalidades, las modalizaciones que el texto nos proporciona. A ver, para que el lector pueda ver a un enunciado como irónico, como humorístico, como satírico, como científico, o sea, todos aquellos elementos que nos van a dar indicaciones de las intenciones del autor. Y cuando nos referimos al sistema semántico del texto, nos referimos a aquellos elementos que tienen que ver con la configuración de sentidos que producen las distintas relaciones internas entre los elementos ya mencionados. Y allí aparecen, digamos, dos procedimientos importantes como son la coherencia y la cohesión. Pero bueno, esto es a modo general de explicación, después lo trabajaremos más puntualmente, como para entender que el texto nos ofrece determinadas pistas y determinados elementos que a nosotros nos sirven para construir sentido. Bueno, entonces, en el trabajo sobre el contenido, que es la actividad que sigue,
la primera pregunta es de qué habla el texto. Y bueno, estas explicaciones que les acabo de dar tienen relación con eso, con cómo nosotros podemos decir cuál es el tema de este texto en base a estas pistas y a estos elementos que el texto nos ha brindado. A continuación de eso, les pedíamos que hagan un resumen aplicando las macro reglas. Y bueno, como tampoco tuvimos tiempo de presencial como para poder explicar algunas cosas, a veces hay cosas que se dan por supuestas, por sobreentendido, y uno supone que esto ya se conoce. Entonces, muy sencillamente voy a tratar de explicar las 4 macro reglas que sirven para hacer un resumen. Las macro reglas son la supresión, o sea, suprimir es la primera. ¿Qué vamos a suprimir? Aquellas cuestiones que consideremos secundarias. Les doy un ejemplo sencillo. Pasó una chica, llevaba un vestido verde, de repente tropezó. El elemento secundario ahí sería llevaba un vestido verde. Entonces eso puede ser quitado porque es un elemento que no aporta al sentido y a la construcción final del sentido del texto. Es secundario. Sirve para la construcción general, pero no es imprescindible. Esa sería la primera macro regla. Muy bien. Muy relacionada con esta macro regla está la selección. O sea, podríamos decir que casi no son una, pero a fines prácticos podríamos decir que sí. La selección es lo que nos permite seleccionar aquella información relevante, que sería como lo opuesto del anterior. En la anterior quitamos, suprimimos lo que no nos sirve y en esta seleccionamos lo que nos sirve. Esa sería la idea. O sea, de las 3 proposiciones anteriores que decía, pasó una chica, llevaba un vestido verde, de repente tropezó, a través de la supresión suprimimos en la anterior, llevaba un vestido verde. Ahora la selección sería, pasó una chica, de repente tropezó. ¿Sí? Entonces sería como lo opuesto de la primera. La tercera es la generalización y es donde dejamos de lado características particulares de algunos objetos para englobarlos en algo que los contiene. Por ejemplo, entró a la casa, sobre la mesa había cerezas, frutillas, naranjas. Podría decirse, a través del mecanismo de generalización, entró a la casa, sobre la mesa había frutas. En la generalización nosotros apelamos a englobar en palabras que contienen, por ejemplo, lo que solemos hacer es utilizar hiperónimos, o sea, palabras que engloban a otras. Si nosotros pensamos en una palabra que engloba a otras, podríamos decir, por ejemplo, lápices, reglas, gomas, lapiceras, fibras, serían útiles, escolares. Bueno, y la última es la construcción o integración, que es la última macro regla, donde, a ver, no necesariamente lo que se escriba está dicho en el texto, sino que se puede construir o se puede resumir, sintetizar en una frase o en una idea que a mí me la facilita mi conocimiento del mundo. Por ejemplo, fui a la estación, compré un pasaje, me acerqué al andén, subí al colectivo. Yo lo podría resumir como, en la regla de construcción, viaje en colectivo. O sea, mi conocimiento del mundo a mí me puede indicar eso. O sea, estas 4 reglas, macro reglas, que son muy generales, sirven para que nosotros podamos abordar cualquier texto y podamos hacer un resumen. Entonces,
La primera, dijimos, la supresión, o sea, suprimir aquello que no es importante, que no es principal. La segunda, la selección. Supresión y selección están muy relacionadas, casi podríamos decir que pueden ser una, porque una es el mecanismo inverso de la otra. Generalización, cuando podemos englobar en palabras que contienen o a otras y así hacer más breve el texto. Y la última, la construcción, que es, de acuerdo a nuestro conocimiento del mundo, cómo nosotros podemos dar una idea de algo que sucede. Esas serían las 4 macro reglas. Entonces, se les pedía un resumen utilizando las 4 macro reglas. Un resumen breve utilizando estas macro reglas. Y finalmente se les pedía que escriban un párrafo actualizando el texto, ofreciendo otra información, ya que el texto tiene unos años y hoy hay otros elementos que podríamos incorporar como elementos tecnológicos. Ustedes tenían que escribir otro párrafo agregando esta información. Eso sería como para completar la primera actividad. Y después para pensar es qué procesos o acciones pusieron en marcha para poder comprender el texto. Todo un proceso reflexivo donde ustedes pudieran unir todas las distintas acciones que se fueron proponiendo a lo largo de todo este trabajo y que las dejen concentradas en esta última actividad. Eso sería básicamente el primer texto, el trabajo sobre el primer texto. Este texto primero que les proponíamos es un texto argumentativo que puede publicarse, publicado en una revista de divulgación científica. No es un texto literario y bueno, propone una interacción con este texto que a nosotros nos remite a el campo de lo tecnológico, a una idea relacionada con los avances del mundo y por lo tanto la construcción previa también, si leemos así en líneas generales muy rápidamente, al poder ver el epígrafe donde se hace referencia al autor, al tipo de escritura, si buscamos un poquito sobre ese autor antes, pudimos construir esto. Eso no se da siempre, no es algo que se da en todos los casos y no es que esté mal que esto no suceda, sino que obviamente es un proceso que implica trabajo y sobre eso es lo que vamos a hacer hincapié a lo largo de toda esta cursada para poder aprender a leer y para poder aprender a entender lo que leemos, que no es fácil, para nada. Más tarde les voy a pasar otros videos para trabajar sobre el segundo texto que sí es literario y ese demanda otro tipo de intervención. Así que vamos a trabajar sobre este primero, manos a la obra y espero ver pronto las producciones suyas.